Pero bien, Iván Donoso justamente va a abordar este tema. Guadalupe, es un tema de mucha preocupación para todo el país. ¿Alguien conoce a un afectado directamente o alguien indirectamente? Son muchísimos los que están involucrados en este tema y todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Martín González es abogado de un grupo de colaboradores del grupo WISA, son los empleados de Félix B. Maduro y de IMSA, Importadora Maduro. Buenos días, abogado, bienvenido. Buen día, ¿cómo está usted? Hubo una reunión, muy bien, gracias. Hubo una reunión ayer con el Ministerio de Trabajo, con el ministro Carles. No era la primera reunión que se da. Creo que hubo insatisfacción, no salieron como muy contentos de esta reunión. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Definitivamente ya ha pasado casi un mes desde la intervención de una u otra americana, una u otra situación, dado los efectos que ha generado la inclusión del señor Abdul Waqe en la lista Clinton. Ya eso empieza a intranquilizar, como inicialmente intranquilizó a clientes, a proveedores y demás alrededor de todo esto. Lo más fácil de espantar es $1. Los trabajadores empiezan pues ya a tener algún nivel de desasosiego, las ventas bajan, las comisiones no se reflejan precisamente por la baja de las ventas, etcétera. Entonces ellos dicen, ya tuvimos una experiencia con donde esta empresa fue adquirida y no nos liquidaron, no nos pagaron nuestras prestaciones. Tenemos una inversión de gente de 20, 30, 35, 40 años. Entonces nosotros, como van las situaciones, si esto sigue así, preferimos entonces buscar la manera de asegurar que se nos paguen nuestras prestaciones. ¿Y cómo sería esa manera? Bueno, mira, ahora mismo solamente ha dado respuesta los señores de Profuturo de que tienen más o menos 1.7 millones. Según el ministerio son 7.8. ¿Profuturo es? Profuturo es una agencia de estas que manejan dineros para asegurar planes de retiro y demás. Con la ley 95, la ley 44 de agosto del 95 se implementa este tipo de situaciones, lo cual nos indica, y yo hago un llamado a la superintendencia de banco y hago un llamado igualmente al ministro, como se lo dije ayer, que hay que ejercer fiscalización. ¿Por qué? Porque si esta empresa empezó a aplicar esto desde los efectos de la vigencia de la ley 44, los trabajadores que tienen 10, 15, 20, 21 años tienen que tener garantizado el 100% de su prima de antigüedad. Cuando usted dice esta empresa, ¿a quién se refiere? A Félix. A Félix Maduro. A Félix. O sea, ellos deben estar aportando una cuota. Es correcto. ¿Esto es el fondo de cesantía? Esto es el famoso fondo de cesantía. Ahora, este 1.4 me dijo millones. 1.7. 7. ¿Alcanzaría para liquidar? No. No, porque según el ministerio, y tenemos nosotros que entrar a verificar eso, el monto del pasivo laboral representa 7.8. Ahora, los colaboradores de Félix estarían contentos con que los liquidaran y se van para su casa y luego resuelven y ven dónde se emplean. Definitivamente que nadie está contento en ese tipo de condiciones. O sea, por eso sería una medida, en caso tal, satisfactoria. Lo ideal sería que venga alguien, le permita pues al señor Abdul poder vender esta situación en una situación que nadie se aproveche de las condiciones que están, que le permita liquidar a la gente y que ese alguien contrate a este capital humano con toda la experiencia que tiene y continúe en condiciones normales. En un principio el señor Waqe decía, y creo que mantiene su posición de que él es inocente, de que es injusto todo esto que está pasando y por esa razón él no iba a vender absolutamente nada. Bueno, ahora sí está pensando. Él señaló en la entrevista que yo le escuché que si hay algo que no vendería serían los medios, ni la Estrella ni el Siglo. O sea que lo demás estaría en este tipo de disponible para la venta. Es correcto. ¿Qué buscan aparte de esta liquidación los empleados de Félix? ¿Qué otra situación sería aceptable? Bien, los trabajadores ya han presentado a través de la organización que los representan ellos una solicitud de medida cautelar que está en disposición del señor ministro. Ahora mismo el ministerio es el responsable constitucional y legalmente de esas prestaciones. Ahora mismo el ministerio tiene en juego si acepta la medida o la sustituye por un aseguramiento de bienes. Cualquiera que sea, este es el acto de ejercicio que nos permite a los trabajadores a través de la Constitución y la ley poder tratar de asegurar sus prestaciones. Nosotros... ¿Cómo funcionaría esto? Explíqueme un poquito más. Habría que dictar un tribunal competente, entiéndase Junta de Conciliación y Decisión, una medida cautelar de secuestro o, en su defecto de aseguramiento de bienes, realizar un inventario físico. O sea, tomar posesión de la empresa. Es correcto, pudiera darse ese tipo. Pero el hecho de que pudieran tomar posesión de la empresa, ¿en qué los beneficia a ellos? ¿Tendrían en su poder la mercancía, el inventario o podrían volver a operar? Definitivamente que no implica el cierre, se sigue operando. Pero con la limitación esta de que no existen los puntos de venta de tarjetas de crédito. Debiendo darse una administración. Porque ese es el golpe duro hasta donde tengo entendido. Debiendo existir
o existiendo una administración judicial, se entiende que los señores Wackett quedan apartados de esta situación. Okay. Debiera el gobierno entonces exigirle al gobierno norteamericano que las sanciones que te están dando en ese sentido no deben recaer. Y si de verdad las palabras del señor embajador de los Estados Unidos son sinceras, definitivamente que no existe condición para que se impida que el ejercicio de las ventas a través de los puntos de venta con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, se pudieran seguir realizando en una administración judicial llevada por un trabajador. El ministro Carles habló de que se está gestionando las licencias para poder seguir operando con tarjetas de crédito, cosa que está suspendida en este momento. ¿Esto realmente se está haciendo como se espera que se haga? Se está haciendo tibiamente desde mi punto de vista porque el gobierno no va a pegarle o no va a hacer una situación de medir fuerza con los Estados Unidos. El mismo señor Abdul Wackett en la entrevista que realizó señaló de que él no veía al gobierno pues ayudándolo, que lo han dejado solo, incluso no solamente el gobierno, sino mucha gente, y que definitivamente en ese orden de ideas no veo al gobierno en un ejercicio de soberanía de gobierno, ejerciendo ese tipo de situaciones de enfrentando. Es más, el llamado que hacemos tanto al embajador como al propio presidente, que es el encargado de llevar las relaciones exteriores de Panamá, es en ese orden de ideas que nos sentemos, que los trabajadores desean ser no solamente parte del problema, sino parte de la solución, y que le permitan definitivamente, pidiéndole específicamente al embajador, que de darse esta figura, ya no existe ningún tipo de situación para que ellos mantengan el impedimento de que se pueda comerciar, vender productos norteamericanos y que el comercio gire en la adquisición de productos, exposición de productos a la venta, que generen utilidades, que paguen salarios, que paguen compromisos y que sigan generando situaciones para solventar las prestaciones de los trabajadores. O sea, que todo vuelva a la normalidad. Debiese volver a la normalidad. Antes de toda esta situación. El tema de los despidos que se han dado, dentro de los colaboradores de Félix, ¿se han despedido en Félix no. empleados? En Félix no. No. En la Riviera sí. Ok, pero usted no maneja el tema de la Riviera. Hemos conversado con algunos trabajadores de la Riviera. Ellos tienen, algunos a veces tienen un problema de una dermis sensitiva o le han vendido una falsa situación sobre las organizaciones sociales. Esto es como cuando le vendieron a los usuarios que los Diablos Rojos eran malos. Ningún bus mataba solo. Si tienes un pésimo conductor, si tienes un conductor irresponsable que maneja bajo influencia de droga o alcohol, definitivamente que va a generar lesiones o pérdidas humanas. Las organizaciones sociales son un bus, son un servicio de transporte colectivo que pretende defender las condiciones y situaciones de sus trabajadores agremiados y preservar sus intereses. Pero en el caso de la Riviera no lo estoy entendiendo. O sea, ¿por qué usted dice que tienen una dermis delicada? O sea, porque ellos no están organizados, no se han querido organizar en la organización que representa a los trabajadores de Félix. Los empleados de la Riviera. Es correcto. Ayer salieron con un comunicado de que las negociaciones y lo que decía el gobierno no era realmente lo que estaba sucediendo. Ellos hablan de que esto de que se habían despedido empleados que estaban en periodo de prueba y que no habían cumplido todavía 2 años, era falso, que se habían despedido empleados de 10, 20 y 30 años de estar trabajando con si eso es así, si eso es así, con mucho gusto estamos a la orden, pero la información que efectivamente yo pude corroborar con algunos que conversé es que eran trabajadores que fueron despedidos en periodo probatorio, en atención al artículo 78 del Código. Se supone que existen trabajadores que han sido determinados con menos de 2 años. Yo en lo personal puedo dar fe, y esto lo agrego a esta entrevista, de una persona pues conocida, llegada, amiga de la familia, que tenía 10 años de estar trabajando. Ella entonces está mal liquidada. Para poder terminar una relación. La liquidaron después de 10 años. Para poder terminar la relación laboral con una persona arriba de 2 años, tiene que existir una causa justa de despido. Y aparte de esto, tarjetas de crédito canceladas a título personal también de algunos de los colaboradores del Grupo Huiza. Lo cual es realmente lamentable lo que está sucediendo. El tema de las licencias, ¿qué es lo que se está abogando? ¿Esto prolongaría cuánto tiempo más? ¿Hay diferentes licencias? Depende del tipo para la operación. Depende de la licencia que conceda a los Estados Unidos. Hay de 3 meses, 6 meses, 1 año. Definitivamente que lo ideal sería la más extensa, sería la de 1 año. Pero entonces, ¿esto sería de licencia en licencia hasta qué momento? Todo eso va a depender de cómo pueda salir el señor Abdul Wackett de la lista Clinton. Entiéndase que la lista no es un proceso. El señor Wackett no se puede defender a través de un apoderado aquí en Panamá. El señor Wackett no tiene un proceso judicial ahora mismo, ni en Panamá,
ni en Estados Unidos. Es una decisión que podemos interpretarlo como unilateral y arbitraria del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, yo diría de que acuerdo a sus maneras de proceder. Es un acto unilateral, según ellos, no arbitraria en la defensa de los intereses de su sistema financiero. Es una orden de carácter administrativo que no sanciona a la familia Wacker ni a Abdul Wacker, que sanciona a los ciudadanos norteamericanos o a los comerciantes norteamericanos que ejerzan directa, indirecta o por interpuesta persona algún acto de comercio con las personas involucradas en esa lista. A ellos se le aplica la sanción. Pero él no tiene derecho a defenderse. Tú no puedes pelear contra tu sombra. ¿Cómo le pegas a tu sombra? ¿Cómo golpeas a tu sombra? ¿Cómo noqueas a tu sombra? No se puede. Él no tiene un proceso. Ahora, escribía en el diario La Estrella en estos días un colega, el doctor, creo que Carlos Barzallo, en una entrevista de la periodista Adelita Coriat, de que hay algunos ejemplos de personas que han salido de la lista Clinton. Creo que solamente mencionaba a 3, que no es imposible, pero es difícil. Y al señor Wacker, que ya tiene apoderados, tengo entendido, en Estados Unidos, sí, le tomará su tiempo poder salir y demostrar su inocencia allá. ¿Es una opción la venta de Félix B. Maduro? Es una opción. Es una opción la medida preventiva cautelar en fin de asegurar las prestaciones de los trabajadores. No existe mecanismo de que el Estado, como lo ocurrido en Colombia, pudiese intervenir, pero también pudiese ser una opción. ¿El Estado no puede en este momento apoderarse y tomar la empresa? No. El Estado ahora mismo, como para dijo salvarla. El propio presidente, está funcionando como un facilitador, creo que fue el término que utilizó. Pero yo siento que él está obligado por Constitución a ser más que un facilitador. Y si aquí, para salvar las prestaciones de esos trabajadores y de la suerte de más 3.000 empleados, el Estado debiese intervenir, debiese hacerlo en función del interés público. De la manera en que está ahorita mismo operando Félix B. Maduro, ¿cuánto tiempo más podría estarlo? Si sigue así, no se compran mercancías y no se venden artículos norteamericanos y simplemente te comes el inventario, es un problema simplemente de quizás no más de un trimestre. ¿Qué esperan los colaboradores de Félix B. Maduro en este momento? ¿Cuál es el siguiente paso? Los colaboradores, en función de lo que le planteó el ministro, que hace 2 semanas le tenía la fe, la esperanza de que se iba a conceder, que no había las condiciones en el caso de Félix, atendiendo que es una empresa relativamente nueva, en febrero o marzo entra a formar parte del grupo WISA del año 15, él tenía todo el entusiasmo de que el gobierno norteamericano, sin embargo, para mí resulta sospechoso porque todas estas consideraciones que dice el ministro yo las comparto, son ciertas, pero lo cierto es que ya los trabajadores han escuchado del señor ministro en por lo menos más de 2 semanas que esto se iba a dar el próximo martes, el próximo jueves, y esto no ocurre. Por eso la reiteración del llamado, que si de verdad el señor embajador de los Estados Unidos, su intención es que exista el menor costo colateral posible, es que nos sentemos a ver cómo podemos salir de este impasse en beneficio del país, en beneficio de esas relaciones que han existido entre Panamá y Estados Unidos, pero sobre todo en beneficio de los trabajadores que allí laboran. Martín González es el abogado de los colaboradores de Félix B. Maduro y del grupo IMSA también, importadora Maduro. Gracias por la visita y pues ponernos al tanto de lo que está sucediendo. A su orden siempre. Un placer.